Una de las cosas que no muchos saben es que más o menos unos 10 días antes de comenzar la escalada de violencia en Israel, salía esta noticia. Nace vaca roja en Israel. ¿Qué dice la profecía y por qué debemos prepararnos? Es algo que comenzó a circular y que fue difundido por el mismo Instituto del Templo de allá de Israel, que es este instituto que viene trabajando desde los años 80 para hacer la recopilación de los distintos objetos que estarían dentro del tercer templo en Jerusalén. Allí participan pues muchas personas, entre ellos judíos ortodoxos, e incluso han venido preparando a los sacerdotes que van a oficiar todo el tema del ritual cuando el templo esté reconstruido. Y una de las cosas que ellos vienen preparando y que están muy pendientes es del nacimiento de la vaca roja, porque eso significaría que el primer sacrificio que según el mandato de Yahvé se debe hacer para la inauguración de los templos, que es una novilla roja en perfecto estado, ya estaría lista. Lo único que haría falta sería la reconstrucción del templo para que con este sacrificio se pueda iniciar o se pueda dar apertura, ¿no?, a ese lugar santo para ellos. Entonces, como lo decía, esta noticia surgió unos 10 días antes, 2 semanas antes como mucho, antes de que iniciara la guerra en Israel. Una profecía bíblica de gran relevancia para católicos, cristianos y judíos se está cumpliendo en Israel con el nacimiento de la primera vaca roja en 2000 años. Ojo con el dato. El Instituto del Templo, dedicado a la investigación y preservación de tradiciones religiosas, anunció este evento trascendental en su canal de YouTube. Estuvimos corroborando la información para ver si en los medios oficiales del Instituto del Templo esto pues realmente había sucedido, ¿no? Que ellos habían anunciado esto de la vaca roja y ahorita lo vamos a mostrar. Según la tradición, tanto la cría como su madre serán sometidas a un examen exhaustivo para determinar si cumplen con los criterios de libre de imperfecciones, que es, digamos, el requisito que debe tener esta vaca. Esta noticia ha desencadenado debates y especulaciones sobre su significado y las profecías apocalípticas asociadas a las novillas rojas en las religiones judía, católica y cristiana. En estas religiones, las vacas o novillas rojas tienen un papel crucial en las profecías del Apocalipsis, también conocidas como profecías del fin de los tiempos. La creencia sostiene que el nacimiento y el sacrificio de una vaca roja son indicadores de la construcción del templo, del tercer templo de Jerusalén. Es decir, que el mundo como lo conocemos actualmente se terminará. Entonces no sería casual que al surgir esta noticia, al nacer esta vaca roja, un par de semanas después estalla la guerra en Israel. Quizás ellos internamente dentro de sus profecías lo habrán visto como una señal de que deberían acelerar su proceso colonizador, su proceso para recuperar Jerusalén y poder reconstruir el templo, ya que estaría el animal que sacrificarían como evento inicial, ¿no?, para purificar supuestamente este templo. Es probable que todo esto esté ligado. Recordemos que el Instituto del Templo es un ente oficial en Israel que viene trabajando para promover la reconstrucción del templo y sobre todo para la concientización de las personas en Israel de que ese evento profético debe suceder, de que su gobierno debe trabajar por eso y de que ellos como pueblo deben unirse para ejecutar los mandatos de su Dios. Entonces, ese es el trabajo que viene haciendo este instituto para de alguna forma hacer cumplir estas profecías, ¿no?, como llaman ellos. En el judaísmo ortodoxo, la reconstrucción del templo es un evento que se espera que ocurra antes de la venida del Mesías judío. Los dos templos anteriores fueron destruidos, pero el Instituto del Templo y otras organizaciones trabajan incansablemente con el objetivo de construir el tercer templo en el Monte Moriah o el Monte del Templo, que como ya vimos en el video anterior, sabemos por qué fue escogido este lugar para la construcción de los templos en honor a Yahvé. Sabemos del portal que hay ahí energético, que es importante para estas entidades en el tema del ritual sacrificio, los rituales de sangre como alimento energético de entidades oscuras. Eso lo hablamos y pudimos comprender que ahí hay un punto importante de fluido de energía en el planeta Tierra, que es un punto natural
de nuestro planeta, pero que es utilizado por estas fuerzas oscuras para el manejo de energías nigrománticas. Sin embargo, algunos teólogos interpretan que la construcción del tercer templo está vinculada al día del juicio final o al fin de los tiempos. El rabino Shaim Richman, director del Instituto del Templo, considera que el nacimiento de la vaca o novilla roja marca el momento propicio para la construcción del tercer templo. A través de un video publicado en el canal de YouTube del instituto, la ternera y su madre son presentadas como elementos cruciales en esta profecía, proclamando: en la tierra de Israel ha nacido una novilla perfectamente roja. Desde su nacimiento, la cría ha sido sometida a un examen exhaustivo por parte de expertos judíos para confirmar su elegibilidad como novilla roja bíblica. Según la profecía, la vaca debe ser de un color rojo intenso y carecer de cualquier defecto. Las antiguas escrituras hebreas sostienen que la para-aduma o vaca roja era un elemento indispensable para purificar a los israelitas de la impureza de la muerte en un contexto metafísico. La creencia es que sin este animal exclusivo los israelitas no pueden alcanzar la vida eterna. El nacimiento de esta novilla roja ha reavivado debates teológicos y ha suscitado preguntas sobre su posible relación con el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Esta es la noticia que surgió hace algunas semanas desde Israel, promovida por el Instituto del Templo, donde se afirma que habría nacido entonces la vaquilla que ellos estaban esperando para la reconstrucción del tercer templo. Hace algunos meses, bueno, creo que ya hace más de un año, hice un video hablando de este tema, donde también se hablaba de unas vaquillas rojas que habían nacido, si no estoy mal, en Estados Unidos o en México, que precisamente el Instituto del Templo había mandado a traer para analizarlas, ¿no? Para ver si estas eran aptas para el tema del ritual. Y bueno, al parecer desde esa fecha hasta acá no pasaron las pruebas o fueron descartadas, pero esta noticia, que es mucho más reciente, lo que llama la atención es primero que la vaquilla nace en Israel como tal. Eso ya es simbólico, no nace en otro lado. También el Instituto del Templo ha hecho mucho eco de esta noticia, que como ya lo dije es un ente oficial que trabaja para la reconstrucción del templo, y a esto tenemos que sumarle que estalla una guerra impresionante en Israel. Entonces, cuando atamos todos estos elementos, podríamos estar ante lo que ellos dicen, el cumplimiento de una de sus profecías que advertiría la reconstrucción inminente del tercer templo y por supuesto la llegada de su Mesías. Lo que hay que esperar es que, bueno, esto se termine de confirmar, y al ver todos los movimientos que están sucediendo actualmente allá en Israel, pues sabemos que algo ellos están tramando. Por algo están haciendo esta escalada de violencia impresionante, porque cada vez que ellos hacen este tipo de movimientos bélicos es porque buscan mover un paso dentro de su agenda. Por supuesto, desterrar completamente la oposición que tienen ahí de Palestina y de Hamas en la Franja de Gaza, que no les permite trabajar, ¿no?, dentro de su propósito libremente, porque constantemente tienen ese conflicto. Pero al quitar ese enemigo de en medio, ese enemigo para ellos, ya podrían tener mayor libertad para moverse en ese terreno y sobre todo ir por la parte de Jerusalén oriental. Ese es su objetivo final. Entonces, esta vaquilla roja podría tener mucho que ver, es muy probable. Pero vamos a Números 19, donde está el mandato de su Dios acerca de la novilla roja. La purificación de los inmundos, dice por acá en Números 19, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley. Esto es una ley para ellos. Por eso hacen tanto énfasis en las características que la vaca debe cumplir, porque al ser un mandato directo de su Dios, una ley, tienen que ejecutar esto al pie de la letra para que se cumpla, ¿no?, todo ese ritual. La ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, que es el tono rojizo, perfecta, o sea, sin ningún tipo de defecto, en la cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Esto parece un ritual satánico, sin lugar a dudas, ¿no? Todo el sacrificio
la sangre, rocían eso 7 veces con sangre, queman. Impresionante. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo este ritual para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Este es el ritual para la purificación, como dice ahí, de los inmundos. Por eso, cuando se reconstruya el templo, este será el acto simbólico para que los israelitas puedan preparar este lugar y ya puedan ingresar. Este es el acto simbólico que de alguna forma les quitará esa mancha del pecado, ¿no? Esa expiación para que puedan entrar al templo. Entonces se hace ese ritual inicial y ya de ahí en adelante, como se restablece el sacrificio, toda persona que vaya al templo debe llevar su animal o algún otro tipo de sacrificio para expiar ahí sus pecados, como se hacía desde la antigüedad. Y esta energía, esta sangre, era pues olor grato a Jehová, como dice en el Antiguo Testamento, era apetitoso para Jehová, era su alimento, él se deleitaba con toda la inmundicia del sacrificio. Entonces, esta ordenanza, como dice acá, es estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces, si ellos quieren reconstruir el templo, el primer acto que tienen que hacer es sacrificar esa novilla roja, que es la que va a purificar el templo y a los hijos de Israel para que puedan ingresar. Entonces ya se entiende por qué ellos la están buscando, por qué hacen todo esto, para cumplir este mandato. Sin esto, el templo no estará completamente listo, porque este es el primer sacrificio que se debe hacer. Ahora, cuando buscamos en la página oficial del Instituto del Templo, vemos esto, ¿no? Esta publicación que dice por acá, el Instituto del Templo, y dentro de los elementos que ellos buscan resaltar, está esta imagen de la vaquilla roja. Ellos hacen una especie de programas, tienen varios programas, que ahora lo vamos a ver en su canal de YouTube, donde van mostrando cómo van los avances para la reconstrucción del tercer templo. Dan noticias, muestran artículos que van recopilando, muestran la explanada de las mezquitas, ahí como para mostrarle a la gente dónde es que debe estar el templo. Y por supuesto van hablando de las noticias, entre ellas esta que vemos acá, la consecución de la vaquilla, ¿no? O el nacimiento. Este otro artículo que vemos acá, nuevamente haciendo énfasis, aquí Red Heifer, que es la vaca roja. Vemos acá como en noticias, en artículos, ya venían hablando hace más o menos un mes acerca del nacimiento de esa vaquilla roja. Pero también, como lo decía, lo hicieron en su canal de YouTube. Este es el canal de YouTube oficial de estos señores del Instituto del Templo. Y aquí vemos, por ejemplo, en este video, estos son unos podcasts que ellos hacen. Son noticias que, bueno, están en hebreo, por supuesto, y las traducen al inglés. Pues uno no entiende nada, pero aquí por la miniatura ya uno entiende, por ejemplo, The Red Heifer. Están hablando de la vaquilla roja. Ahí vemos en la miniatura. Por acá, otro video más reciente, volvieron a hablar del tema en un programa radial que tienen allí, para anunciarle a toda su comunidad de que ya la vaquilla roja habría nacido. Y aquí vemos, bueno, los distintos videos que muestran desde el monte del templo. Aquí vemos ahí en la explanada de las mezquitas, un judío hablando. Bueno, noticias y preparativos que vienen adelantando para la reconstrucción del templo. Aquí vemos nuevamente desde la explanada de las mezquitas. Estos señores vienen bastante comprometidos con llevar a cabo esto. Y uno entiende con esto, además de, bueno, todo lo que hemos hablado en los anteriores videos, su verdadera intención, ¿no? de la guerra en esa zona. Aquí vemos sus símbolos con las trompetas, todos los integrantes del Instituto del Templo. Se nota ese compromiso para la reconstrucción del templo. Entonces, es una noticia más que tenemos que anotar ahí, tenemos que tenerla como dato, que ya advertía que algo iba a ocurrir en Israel con el nacimiento de esta vaquilla roja. Unas semanas después,
se escala nuevamente el conflicto por el ataque de Hamas a Israel y la ofensiva de espadas de hierro de Israel con, bueno, una destrucción impresionante que hemos visto, bombardeos a hospitales, desplazamiento de personas, bloqueo de electricidad, de agua, es decir, un genocidio impresionante que está sucediendo ahí y no van a parar. No van a parar, la situación sigue bastante fuerte. Luego de 2 semanas, hoy se cumplen 2 semanas de este conflicto y vemos, por ejemplo, en noticias como estas de último momento, otro bombardeo de Israel, en este caso contra una iglesia en Gaza, hasta el momento deja 18 cristianos fallecidos. En la iglesia ortodoxa de San Porfirio, en la Franja de Gaza, se refugiaban unas 450 personas. Las víctimas de este ataque a Israel podrían ser más, pues por ahora no hay herramientas eficaces en el lugar para sacar a los heridos rápidamente según las autoridades. O sea que de 18 podría aumentar mucho más. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 6 de la mañana, 2 minutos, saludamos a todos esos televidentes que llegan a esta su primera edición de Noticias Caracol del día. Y comenzamos, Andrés, con la cada vez más grave situación en Gaza. Pues en las últimas horas se conocieron imágenes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu vestido de militar con chaleco, antibalas y incitando a sus hombres que están en el frente de batalla en lo que pareciera una ofensiva por tierra. María Camila Delgado, ¿qué es lo último? Buenos días, Andrés. Buenos días, televidente. 6:03, hora Colombia, 2:03 de la tarde, la hora en Medio Oriente. Lo último en la guerra tiene que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria. Un portavoz de las Naciones Unidas ha asegurado que la luz verde para que las toneladas de ayudas ingresen podría darse en las próximas horas, probablemente mañana sábado. Sin embargo, un portavoz del ejército israelí ha dicho que tal ingreso está por determinar y que el tema aún se está discutiendo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien justamente está en esas negociaciones para la apertura del paso de Rafah, que es el único acceso al territorio palestino desde Egipto, que no está bajo control militar de Israel, llegó ya a Arish, una ciudad egipcia ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera, para vigilar él mismo la entrega de las ayudas y, por supuesto, presionar para que ocurra lo antes posible. 1, 2, 3, 4. Todos estos son ataques con misiles israelíes a la Franja de Gaza. Ataques que continuaron toda la madrugada de este viernes y que dice el ejército de Israel. Con ellos fueron atacados más de 100 objetivos de organizaciones terroristas que viven en el enclave. Una versión que los civiles palestinos aseguran no es cierta, pues defienden. Las víctimas son niños, jóvenes, mujeres y familias. Luego dicen que no enteras. atacaron el hospital con los misiles. Estábamos sentados y riendo. Cuando nos fuimos a dormir escuchamos cohetes sobre nosotros. No sabíamos lo que estaba pasando. Vinieron nuestros vecinos, nos sacaron y nos refugiamos de los ataques aéreos. Nos despertamos y vimos destrucción. 14 días de guerra han pasado y el ambiente en las calles parece ser una fotografía del día anterior. Civiles asisten a un funeral de una víctima de la guerra y los equipos de búsqueda y médicos luchan ante la escasez de medicamentos para atender a los heridos y buscar sobrevivientes. La ayuda sigue a pocos kilómetros de distancia en las fronteras, aún se encuentra estancada. Esa es la situación, como vimos, bombardeos indiscriminados, caen civiles, cae cualquier persona, pero bueno, ellos con la excusa de que están bombardeando zonas donde supuestamente se esconderían los terroristas de Hamas. Si ven el armamento que utilizan, unos misiles impresionantes que destruyen los edificios en segundo. Y bueno, ellos siguen diciendo que ellos no fueron los que hicieron el atentado contra el hospital, pero ya hay suficientes pruebas para demostrar que evidentemente fue Israel. Por más que muchas personas sigan creyendo que fue Hamas, no le sigan creyendo a Israel, pero cuando uno ve las noticias, ve el armamento que se utilizó y sobre todo hay que analizar quién está llevando la ofensiva ahora mismo, quiénes son las víctimas que cayeron en ese hospital. Y ahí se demuestra pues que evidentemente quien más está interesado en debilitar la Franja de Gaza y a sus habitantes, en disminuir el número de la población y que se vayan de ahí desplazados, pues evidentemente es Israel. A quien más le convino todo este ataque fue a Israel. Obviamente ellos tienen que recular un poco, decir no, nosotros no fuimos para que el mundo no les caiga encima, pero es evidente que tienen azotado todo el territorio de la Franja de Gaza y bueno, este nuevo ataque, este nuevo bombardeo, ya en este caso sobre una iglesia. Es el mismo modus operandi, el mismo que sucedió en el hospital Al-Ali, donde desafortunadamente fallecieron casi ya van 1000 personas. Otro punto importante y el que también hay que estar muy alerta es la ofensiva terrestre en Gaza. Israel todavía no la ha hecho, pero ya tienen todo listo. Ya como dice acá, se asegura que las tropas están listas. El ministro de Defensa israelí, Joan Gallant,
ha visitado a las tropas para manifestarle que pronto verán el enclave palestino desde dentro. Por su parte, Netanyahu ha vuelto a sacar músculo con los combatientes Galoni en unas imágenes que aseguran una posible incursión terrestre inminente. Habría que ver cuándo la hacen y todo el efecto que puede tener esto. Miren el armamento de Israel, los camiones, los carrotanques. Impresionante. ¿Ustedes creen que jamás realmente puede hacerle cosquillas a este ejército? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación afines a los intereses de Israel se muestra jamás como un monstruo. Pero miren quién realmente es el monstruo. Ha confirmado que están preparados para comenzar la incursión terrestre una vez reciban armas de sus socios estadounidenses. Declaraciones hechas mientras Netanyahu daba apoyo moral a los miles de reservistas que esperan la orden de avanzar. Una estrategia que abre nuevas incógnitas. ¿Qué queremos en concreto conseguir? ¿No? Más allá de destruir cosas, sí, pero ¿cuál es la victoria política? Y que, según los expertos, podría agravarla desde hace décadas complicada situación. No lo vas a resolver entrando en Gaza y acabando con Hamas y expulsando a 2 millones de personas de su territorio. Te van a seguir una diáspora en los países vecinos, vas a seguir siguiendo al mundo árabe apoyando la causa palestina. Es un problema claramente político. A eso hay que añadir que la invasión podría producirse por partes. No intervendrán en el sur, según dice la informe de prensa con fuente del gobierno israelí, hasta que tengan bien preparado todo el muro norte, ¿no? El propio titular de defensa asegura que será una guerra de fases que culminará con la creación de un nuevo régimen de seguridad en esta región. No oculta que puedan sufrir un alto coste humano dentro de sus filas y ese sería otro factor para no haber puesto en marcha ya la ofensiva terrestre. Y eso que sus efectivos se han preparado durante meses en reproducciones de la franja como esta, donde simulan sus laberínticas calles y que pronto pasará a convertirse en un escenario real. Esa invasión que ya tiene preparada Israel va a ser terrible. Tienen todo listo, tienen los militares, tienen el armamento pesado. Solo están, ustedes lo vieron, lo leyeron, están esperando la orden por parte del gobierno de Israel para entrar en Gaza y arrasar completamente con todo. Y como decían los periodistas, habría que ver cuál es el efecto de esa ofensiva. ¿Qué va a decir el mundo árabe? ¿Qué va a decir la comunidad internacional? ¿Qué va a pasar con el pueblo palestino? Esta es la ofensiva que podría recrudecer el conflicto a niveles nunca vistos en la historia. Al parecer es inminente esta ofensiva terrestre. Parece que nada los puede detener. Solo es cuestión de tiempo para que se le dé la orden al ejército israelí y se metan allá a Gaza. Cuando esto suceda, si es que finalmente lo llevan a cabo, que yo creo que sí, aquí lo estaremos informando para mantenernos al tanto de todo lo que ellos van a hacer y los efectos colaterales que pueden ser devastadores. Aquí ya podríamos estar hablando, queridos amigos, de un posible enfrentamiento mundial, porque si se meten los pueblos árabes, se van a meter Estados Unidos, la Unión Europea a respaldar a Israel y también del otro lado puede estar por ahí Rusia y China apoyando al mundo árabe. Y si eso sucede, ahí sí oficialmente guerra mundial. Esperemos que no sea así, ojalá todo esto se logre pacificar, se logre detener, pero ustedes vieron las imágenes, el señor Netanyahu está completamente loco. No van a parar en su odio para destruir la franja de Gaza y sacar de ahí a los palestinos, con la excusa, por supuesto, de perseguir a Hamas. Además de esto, Israel ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Egipto y Jordania lo antes posible. ¿Por qué esta advertencia? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué peligro ven ellos para sus ciudadanos en Egipto y en Jordania? Posibles atentados, posibles represalias. Pero si temen algo es porque ellos van a hacer algo en contra de, en este caso, la franja de Gaza. Puede hacer la incursión terrestre que ya tengan la fecha, ¿no? Debido a la continuación de la guerra se ha detectado un agravamiento significativo de las protestas contra Israel en los últimos días en varios países del mundo, con énfasis en los países árabes de Medio Oriente, comunicaron las autoridades israelíes. El gobierno de Israel emitió este sábado una advertencia a sus ciudadanos para que abandonen Egipto y Jordania lo antes posible, citando temores de que los turistas sean objetivo de agresiones ante la escalada del conflicto palestino-israelí. La oficina del primer ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaron, citados por The Times of Israel, que la advertencia de viaje a Egipto y Jordania se eleva al nivel más alto, que es el 4. Por otro lado, advirtió que se eviten viajes no esenciales a Marruecos, elevando el nivel de amenaza a 3. Debido a la continuación de la guerra, se ha detectado un agravamiento significativo de las protestas contra Israel en varios países del Medio Oriente, junto con muestras de hostilidad y violencia contra israelíes y símbolos del judaísmo.
Esta es la preocupación de las autoridades israelíes, por eso hacen un llamado a sus ciudadanos que viven por ahí cerca, ¿no? En Jordania, en Egipto, que son países fronterizos. Algo saben ellos o algo van a hacer, que saben que uno de los efectos que puede tener es que sus ciudadanos sufran algún tipo de ataques por parte del mundo árabe. Así que esta cuestión sigue con una escalada de violencia indetenible por el momento. Y por último tenemos a la ONU, que ha informado de más de 500.000 de desplazados en Gaza. Allá en Gaza, antes de comenzar todo esto, había una población de poco más de 2 millones de habitantes, una zona bastante poblada. Ya hay más de 500.000 de desplazados y bueno, habría que meter las personas fallecidas. Han logrado diezmar la población, tanto en el tema del genocidio como en desplazamientos, en un número bastante significativo. Y lo que falta, 500.000 de desplazados en Gaza que se encuentran en condiciones terribles y que se agravan. La ONU ha contabilizado que hay alrededor de 1.4 millones de desplazados en la franja de Gaza tras el inicio del conflicto. O sea que ya van la mitad más o menos de los habitantes que habían o un poco más. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, por sus siglas en inglés, comunicó este viernes que tras los intensos bombardeos israelíes contra la franja de Gaza hay alrededor de 1.4 millones de desplazados que se han visto obligados a abandonar sus casas. Esto que demuestra que el objetivo de Israel en la franja de Gaza se está cumpliendo, que era sacarlos de ahí. Y en esa ofensiva, pues si caían un número importante de civiles, pues también lo consiguieron y poder apoderarse finalmente de esa zona del territorio. El organismo señaló que unas 544.000 personas han buscado protección en 147 refugios de emergencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Se encuentran en condiciones terribles que se agravan. Otras 70.000 personas desplazadas se refugian en 67 escuelas no pertenecientes a la UNRWA y unas 101.000 se encuentran en el centro ortodoxo, iglesias de la ciudad de Gaza, hospitales y otros edificios públicos. Que aquí es donde está atacando ahora Israel. Primero atacó un hospital y ahora la noticia que dábamos atacó una iglesia donde hay refugiados. Como ellos lo saben, mandan misiles ahí. Esto es una completa locura. Son unos demonios utilizando sus armas bélicas para seguir diezmando la población de Gaza. Sacrificios humanos, eso es lo que está sucediendo en este conflicto. Esta es la situación que informa la ONU con respecto a, bueno, cómo se encuentra la población en cuanto al desplazamiento, personas que han caído en medio de todo este genocidio, una situación terrible que está viviendo la gente en Gaza y esto no va a parar. Si el objetivo de ellos es despoblar totalmente la franja de Gaza o hacerlo lo más posible, pues lo están consiguiendo. Y quizás este sea su objetivo en este momento. Y cuando cumplan esto de apoderarse de la franja de Gaza, luego irán por Jerusalén, porque ya no les queda más. La franja de Gaza, digamos que es la parte donde más tienen oposición, porque ahí se encuentra Hamas. Entonces, digamos que tienen el enemigo ahí al lado. Una vez logren sacar al enemigo de ese territorio, les queda despejado el camino para ir por Jerusalén. Ese será su siguiente y último paso. Y con lo que empezamos este video, el tema de la vaquilla roja, al parecer es la señal que ellos estaban esperando para iniciar esta ofensiva. Hay que ver, queridos amigos, qué sigue sucediendo en los próximos días y en las próximas semanas. El tema del ataque terrestre y el efecto que va a tener en el mundo entero. Como siempre, estaré atento a sus mensajes en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video.